Esto es El Salvador Fan Club, transmitiendo para el mundo. Es un gusto que nos acompañen en un nuevo video y en esta ocasión vamos a platicar con un colega, un amigo, Fernando Palomo de la cadena ESPN, salvadoreño de pura cepa, amante del café y del deporte, por supuesto. Así que le mandamos un abrazo hasta Bristol. ¿Cómo estás, Fernando? Carlos, qué gustazo saludarte. Bien, la verdad, pues ya empezando por el frío por acá, así que el café no solamente se convierte en necesario para avivarte el día, sino también para calentar los huesos. Claro, el frío donde van a meter en el congelador a la selección salvadoreña el 27 de enero es parte de la agenda de la selección de Hugo Pérez. A ver, ya van 8 fechas del octagonal, la selección está séptima, el boleto cada vez parece más difícil. ¿Qué sensaciones en lo positivo te ha dejado, Fernando, el equipo de Hugo Pérez hasta el momento? Yo creo que te mando las sensaciones generales, ¿no? Luego, bueno, arrancando por lo positivo, creo que es mucho más de lo que habríamos esperado de una selección nacional, de acuerdo a cómo venía progresando, si se puede analizar todo el camino de una selección que ha tenido distintos técnicos y que ha pasado además de muy pocos partidos jugados por el tema de la pandemia, de una idea bastante pírrica, tibia, endeble de juego, bastante vulnerable si se quiere, a tener una idea más sólida, con buena o mala ejecución en distintos partidos, pero creo que en muy poco tiempo Hugo Pérez instaló una idea de juego en los jugadores que creo ya es perceptible continuamente, que se podrá ejecutar mejor o peor, pero que es perceptible, y esto creo que es la gran nota positiva del tramo que hemos visto de Hugo Pérez como entrenador, que ha cumplido 7 meses, si no es mucho, 6 meses como técnico. Yo creo que es una progresión extremadamente rápida para lo que cuesta, sobre todo para los técnicos de selección que no tienen a los jugadores ahí nomás día con día. Es una progresión bastante rápida para lo que cuesta armar un equipo de fútbol con lo complejo que es ser un equipo de fútbol. Ha tenido buenas expresiones. El primer tiempo contra Costa Rica, por ejemplo, me gustó mucho, en función al nivel de jerarquía futbolística de sus individualidades, el partido completo contra Estados Unidos, por todo también, yo creo que también me supera en ese sentido a mí el ambiente que generó el partido ese. Ha tenido muy malas expresiones como contra México, pero en línea general se sabe qué es lo que debe hacer la selección y qué es lo que puede hacer con los jugadores que tiene. Eso es lo positivo, creo. No se puede pedir mucho más con lo que hay. Él llegó en abril, ¿no? Y venía de estar con la selección sub-23, toma la mayor como primera experiencia, ¿no? Porque él no había dirigido como número 1 de un cuerpo técnico ni en club ni en selección nacional, ahora lo tiene con la selección absoluta de su país. Otro elemento particular es la inclusión de jugadores que no teníamos en el radar, ¿no? Un Eric Zabaleta, un Alex Roldán, son jugadores que yo recuerdo palabras de los Cobos que decían, ¿dónde están los jugadores que quieren que llamen? No hay más jugadores. Y de repente comenzaron a aparecer en el radar los Enrico Dueñas, los jugadores de USL. ¿Qué te parece esta apuesta por mirar a la diáspora futbolística? Yo creo que es parte de un trabajo que no solamente hace el entrenador, que esto parte también de la voluntad de ir a buscar a los jugadores primero, de charlar con ellos para reconocer si existe también disponibilidad de los jugadores para prestarse a entregar su carrera internacional a una selección que procede de la estructura de la que procede la selección salvadoreña, tomando en cuenta que podrían ser parte de otras estructuras más organizadas, que les trate mucho mejor, que les, en esto no hay nada garantizado, pero que les acerque por lo menos a un trato profesional, que en la selección nacional, habrá que ser muy sinceros, el trato profesional no existió, salvo en algunas muy cortas etapas, y podríamos hablar de pensar que Milovan se trabajaba profesionalmente, pues no sé si el trato de abuso mental al cual lo sometía Milovan Joric a los jugadores se puede comparar y entrar en conjunción o ser congruente con el profesionalismo que requiere una selección. Pero a mí me parece que es un camino al que hay que explotar. No me voy a plantar de extremo nacionalista. Al contrario, creo que a nosotros dos ninguno nos preguntó, nuestros papás no nos preguntaron a dónde queríamos nacer. Nacimos a donde nos
pusieron a nacer, y creo que hay todavía un grado más de cariño a donde adoptás llegar, ¿no? Que es el caso de los y Medí, que tiene un poquito más de mérito, ¿no? Okay. Y ellos han elegido ser salvadoreños. Es curioso, ¿verdad? O más llamativo en el caso de un Enrico Dueñas, que ya está del otro lado, que digamos tenía una expectativa, o sigue teniendo una expectativa en su carrera ya en el viejo continente. Ahora, en los puntos por mejorar, que obviamente los hay en esta selección, ¿cuáles subrayarías, Fernando? Bueno, que evidentemente cuando mal la pasamos es cuando nos exponemos ante nuestras carencias, ¿no? Se cae Zabaleta por lesión contra la selección de México, no está su compañía regular, y terminás cayendo en jugadores que debutan en partidos tan importantes como clasificatorios a Mundial y ven acción por primera vez, ¿no? Porque no hay profundidad de talento, ¿no? Y es acá donde regularmente se convierte en trillado ya muchas veces, Carlos, cuando se habla de que hay que trabajar en las bases y las divisiones inferiores para... Ese es un discurso y un sonsonete que ya estoy harto de escucharlo, de verdad, y creo que todos estamos de la misma manera, pero ¿por qué es importante y por qué se pone siempre el dedo en la llaga sobre eso? Porque estos jugadores de los cuales se va a nutrir la selección nacional se exponen ante escenarios en los que posteriormente un evento como un partido contra México en un clasificatorio con un estadio lleno en San Salvador no les impone tanto, porque en algún momento han pasado por semejantes experiencias en otros niveles. Esa es la gran diferencia al final del día entre el talento mexicano o estadounidense y el nuestro. Yo lo repito regularmente también, cuando lo ves en sub-17, mano a mano, en cualquier lugar, o regularmente, o hasta ahora se venían enfrentando en Bradenton, en Florida, para torneos juveniles, no hay mucha diferencia entre un talento y otro. No hay mucha diferencia. El talento técnico está ahí. Luego de esto es que los chicos ya en México y en Estados Unidos, cuando tienen 19, 20 años, compiten en otros escenarios con mayor regularidad, se ven nuevamente ante la misma generación y ahí sí marcan la diferencia, porque los escenarios los han expuesto a otras cosas. Y el fútbol es así, el fútbol necesita para desarrollarse mucha repetición. Por eso la insistencia en trabajar con los de abajo, en ofrecerles oportunidades para que vivan experiencias que posteriormente puedan trasladar a la selección mayor. Luego, es natural en el fútbol y en el crecimiento deportivo de cualquier atleta que de 17 a 20 años cambien mucho tu físico, tus capacidades y tu interés incluso. Pero por lo menos le ofrecer la posibilidad de que estos partidos contra selecciones grandes en un estadio lleno como en Cucatlán no te toman por sorpresa y no te superan al final del día. Ahora, también va a requerir de mucha paciencia por parte de la afición, y me parece que también por parte del periodismo, el sentido que estamos comenzando a medio ordenar la casa y trabajar con mayor estructura hacia un objetivo más a largo plazo. Quiero decir que en diciembre, por ejemplo, cuando nos toque jugar en Houston contra Ecuador, en Los Ángeles contra Chile, cuando en eliminatoria nos toque viajar a Ohio, nos toque visitar Honduras, o sea, vienen momentos difíciles para selección, y a veces por el cortoplacismo que caracteriza nuestro fútbol, la cabeza que cae primero es la del entrenador, Fernando. Sí, eso es lamentable, y eso es lo que tiene que cambiar. Yo creo que vamos a dar un paso como fútbol a nivel nacional. El primero tendría que ser entender que detrás de Hugo Pérez hay un proyecto que no solamente incluye a un entrenador una idea de juego, sino el desarrollar una cultura de juego en el ámbito de selecciones nacionales, que no solamente es la selección mayor, sino vienen las selecciones de distintas categorías, y tiene que existir un grado de madurez, no solamente paciencia. Creo que la paciencia se gana con madurez, pero no solamente de la afición, que desde el periodismo debe existir también una comunicación más congruente, no reclamar resultados, algo que apenas viene surgiendo. Por eso digo que a mí el estar en este octogonal es un premio gigantesco para lo que ha hecho El Salvador por ganarse ese premio, que es muy poco en realidad, es consecuencia de una débil confederación, que sigue sin embargo premiando con 3 boletos a los mundiales
aquellas selecciones que provienen de ámbitos que son estructurados. Claro. Porque no se da un boleto a una selección que viene de un ámbito desordenado todavía. Después ya hablemos cuando se den 6, ¿no? y el mundial crezca. Pero han ido, si repasas a los últimos mundiales, selecciones que argumentan con trabajo previo porque están en el mundial, incluso Panamá en el mundial de Rusia, después de coleccionar tantos mundiales juveniles o de distintas categorías, ¿no? Llega posteriormente su premio por todo lo que han cosechado. Ahí están 3 que han trabajado ahí arriba, por lo menos ahora, que han trabajado, y Panamá se suma de nuevo a ello para conseguir algo. El Salvador, ¿qué ha hecho? ¿Qué hemos hecho en realidad? Si no, dar tumbos por un montón de lados y cuestionar permanentemente qué es lo que se hace, o tomar decisiones que no dan como resultado el establecimiento de una estructura profesional en el ámbito de selecciones nacionales. Pero eso es el periodismo, es la afición, es el periodismo, son los dirigentes también, son los dirigentes sobre todo, todos los dirigentes deportivos y los del fútbol puntualmente, tienen que trabajar en función de la creación de una estructura profesional. El profesionalismo tiene que ir en línea recta a cubrirnos a todos, ¿no? Y digo todo por ser parte del periodismo. Ahora, te hago una pregunta que tiene que ver con la dirigencia actual del fútbol. Yo he sido muy crítico de Bocarrillo, tú también lo has sido en muchos momentos, diversos momentos que hemos tenido en los últimos años, pero quisiera conocer tu opinión, porque ahora ya no se habla tanto de la parte logística, de errores administrativos. Está Diego Enríquez como director deportivo haciendo esa función. Vemos un trabajo un poco más estructurado, jugadores que llegan del extranjero. Obviamente no es un trabajo perfecto, pero sí comenzamos a ver visos de algo distinto. ¿Te ha sorprendido que la gestión Carrillo, al final, porque está él a cargo de la presidencia, tenga esto de la mano, o es algo que te esperabas venir, o estás felizmente sorprendido? Estoy sorprendido, pero igualmente soy cauteloso con este nivel de sorpresa, porque esperaría que dure o perdure todavía con mayor tiempo este amague de organización, ¿no? Porque al final del día ha caído mucha responsabilidad sobre la figura de un director deportivo cuando él también le ha tocado ir a buscar recursos económicos para poder nutrir a la selección de la capacidad financiera para poder llevar adelante un proyecto semejante como intentar clasificar a una Copa del Mundo, por lo menos enfrentar a lo mejor de tu confederación. No hay una estructura comercial, de marketing, financiera, que sostenga este proyecto y que le dé confianza también a las empresas que han decidido ir de la mano con este entusiasmo de la selección nacional. Y ante eso sí tengo todavía muchísima mayor cautela en creer que vaya a suceder, porque en realidad cuando hay abundancia es cuando se empiezan a notar la mediocridad de la cual proviene la dirigencia del fútbol nacional, que no cree en realidad en una estructura como debe existir dentro de una selección. Y mira que tienen los apoyos, porque sé que hay programas de CONCACAF que apoyan a las asociaciones miembros para que puedan crecer en estas áreas en las que aparentemente el fútbol no entra, el marketing financiero, comerciales, televisión, incluso medios de comunicación dentro de la creación de contenido dentro de la propia selección. Sé que FIFA también tiene este tipo de programas, no sé hasta cuándo la federación los aprovecha o hasta cuándo la federación los ejecuta, ¿no? Entonces sí, me sorprende que haya creado esta relación con Diego Enríquez, porque es una figura muy preparada, que hayan creado esta figura del director deportivo de selecciones nacionales, pero no me parece que el director deportivo sea el mismo que tenga que ir a buscar los apoyos financieros para que la selección pueda tener sus recursos. Lo que habla de otra cosa también, es que los recursos no tienen confianza suficiente para poder llegar a las manos del dirigente del fútbol. Y eso es un llamado al fútbol para que se vea al espejo y se dé cuenta que la empresa privada no confía en ellos. Claro. Han confiado en la figura del director deportivo. Exacto. Sí, que es alguien que, bueno, es una figura nueva y es algo que no teníamos en el radar. Ahora, el tema del fútbol
y su relación con el INDES. Te llevo a ese tema, Fernando, porque acabamos de ver hace poco, no hay mucha información, pero el presidente del INDES, Yamil Bukele, puso un logo, ¿no?, que decía Liga Nacional de Fútbol. No sé si te diste cuenta a inicio de semana. No hay más información, pero el contexto es que ha habido una presión, digamos, muy fuerte por parte del instituto a que la federación se adscriba y que por ende tenga mayores compromisos de control para con el instituto respecto a cómo administra la federación. Algo que la FESFUT ha rechazado porque alega que hay muchos artículos de la nueva ley del deporte que chocan con el espíritu de lo que FIFA les indica en cuanto a independencia de la administración del fútbol. ¿Qué sensaciones te da, Fernando? Bueno, partiendo de la raíz, yo creo que tendría que existir voluntad, primero para que puedan coexistir dos asociaciones o dos organismos que evidentemente están, uno creado para controlar el deporte del Estado y el otro creado para controlar el fútbol como organización privada que se practica en el país en cuestión, en este caso El Salvador. Si hasta ahora no ha existido un acuerdo, es porque no hay ninguna voluntad de ceder en sus actuales posiciones. En consecuencia, no hay voluntad del INDES en ceder su grado de control o el grado de control que pretende sobre la Federación de Fútbol, y de la Federación de Fútbol no hay intención de que le controlen, más allá de que se lleve directamente a inferir que esto implique nada más dinero, sino que le controlen ya desde la administración misma, que es lo que hace. Un ojo del Estado dentro de un órgano privado me parece que parte también ya en una, pues parte de una línea de control total que está siguiéndose en distintos ámbitos del país. Crear, y creo que nos saltamos muchísimos pasos, pero para llegar al tema de la Liga Nacional de Fútbol, y digo, el paso que nos saltamos es intervención directa en temas del fútbol de parte del Estado. La comunicación desde la cual se maneja la Presidencia de la República también ha hablado en términos bastante irresponsables de intervención arbitral o manoseo arbitral en partidos de la selección, como el caso de la selección del partido contra Costa Rica, lo cual me parece una irresponsabilidad grandísima y un absurdo también, sobre todo cuando proviene de una figura que ejerce semejante influencia sobre la juventud y sobre buena parte de la sociedad salvadoreña, haciendo creer que existe este tipo de conspiraciones en contra de un equipo nacional y creando esta imagen que me parece es contraproducente para la construcción de buenos valores, ¿no? Pero llegando al caso de la Liga Nacional de Fútbol, cualquier cosa que salga del ámbito de FIFA evidentemente será perjudicial para el fútbol de El Salvador. Aquellos futbolistas que actúen en esta liga, de llegar a crearse, o cuando llegue a crearse, serán futbolistas que actúen al margen del reconocimiento de FIFA. En consecuencia, será algo etéreo, estéril, totalmente decorativo y para nada productivo para lo que necesita el fútbol nuestro. Nuestro deporte en general necesita mucha unidad, y esto me parece una acción separatista del ámbito existente o preestablecido, que no es que sea el mejor, pero se puede mejorar si se trabaja junto. Como antes decía, si partimos de la base, ya no existe voluntad por entregar espacio para poder coexistir. Y esta es una evidencia de ello. A ver, cuando termine la octagonal, ¿El Salvador va a terminar en qué posición en marzo de 2022? ¿Dónde la ve Fernando Palomo? Así como está. Séptima. Premio Maradiaga nos ve octavos, lo dijo hace poco. Bueno, tendría que remontar a Honduras. Yo creo que el Primi también lo dice desde un lugar donde quisiera ver que todo lo que tiene que ver con El Salvador le vaya mal, pero no por los salvadoreños, sino porque lo que le hicimos en El Salvador fue injusto. ¿Fue ingrato? ¿En qué sentido? Sí, ingrato el trato que se le dio al Primi, que lo hayan entregado así a una sanción tal con la que su nombre se ve mancillado y no se haya verdaderamente buscado el culpable de esa reunión en la que presuntamente se llegaba a amañar un partido. Eso me parece una bajeza humana enorme. Después, como técnico, te guste o no te guste, hizo las cosas como a él se le dieron
y ahí cada quien tendrá su percepción. Para mí no fue la mejor dirección técnica, pero es que desde un principio no me parecía la mejor decisión que le llevaran. Es que Fernando estableció un récord, fueron 13 partidos consecutivos sin poder ganar bajo el mando de Maradiaga. Sí, por eso, pero es que no tendría que haber llegado en un principio. Ya, o sea, ahí es quien lo hizo compadre, como decimos. Exactamente, que fue el que al final después le terminó dando la espalda y entregándolo para que FIFA lo sancione sin tener que ver con el fútbol por 2 años. De acuerdo. Hugo Pérez, si lo pudieras definir en 3 palabras en este momento, que tú digas, estas 3 palabras resumen lo que yo pienso del trabajo que está haciendo Hugo Pérez en selección. ¿Cuáles serían esas 3 palabras? Un soñador. Interesante. Organizado y en el buen sentido pretencioso. ¿Cómo en el buen sentido? ¿Me puedes matizar? Porque se puede malinterpretar la palabra pretencioso, ¿no? Que creo que lleva ya una connotación, a mí me genera por lo menos una connotación negativa, como altanero, sobrador, no por elevada autoestima, sino pretencioso, alguien que se cree más de lo que es. Yo creo que en este buen sentido somos algo futbolísticamente que Hugo Pérez cree puede ser más. Entiendo, ok, perfecto. Este es de falso o verdadero. A la selección le hace falta Rodolfo Zelaya. ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Por qué? Porque a la selección tiene que ir un futbolista que encierre muchas otras cosas, no solamente su capacidad de juego, porque se entrena por 2 horas, pero se convive con el grupo por 22. Y si no entrenas bien por 2 y además tampoco convivís bien por 22 horas, pues como que no dan los números. Esto también es de falso o verdadero. A la selección le hace falta Bryan Gil, el colombiano salvadoreño de la Alianza Petrolera de la Liga Cafetera. No te sabría decir porque no lo he visto jugar a Bryan Gil en mucho tiempo. Que le hace falta gol, sí. Eso sí. Es más, hoy subí una foto de un personaje arrestado por seguridad salvadoreña que tenía en el fondo una mampara que hablaba del Ministerio de Seguridad en El Salvador, me parece que tenían eso, pero era en El Salvador, 2 guardias con fusil y el personaje vestido completamente con el uniforme del Liverpool. Y mi primera intención era poner en el tweet, decir, bueno, a falta de gol hay que ir a buscarlos a donde estén, ¿no? Mira que estamos en un ambiente militarizado constante por acá en esta Por tierra. eso mismo lo dejé mejor esto en cara de susto, ¿no? Aquel que haya visto el piso se da cuenta cuál fue el proceso de autoedición en el que entré para subir ese mensaje. Hugo Carrillo, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. 1 es la peor calificación posible, 10 es un trabajo excelente. ¿En dónde calificas el trabajo del presidente en este momento? ¿Por qué te reís? No, porque pensar que puede un dirigente de fútbol en El Salvador tener un 10. Bueno, no sé, valorarlo. No, un 4. Me parece que no se conoce todo lo que está haciendo ahora, que también hay una cuestión que por disciplina allá adentro se han guardado bastante y creo que lo hacen bien para tratar de no enturbiar el proceso, pero no me parece correcto que, por ejemplo, que haya dentro del cuerpo técnico gente que trabaje sin contrato y con la incertidumbre de no conocer si van a recibir su salario, ¿no? Eso me parece de una dirigencia muy baja, de bajeza dirigencial. Sí. Y la última, Fernando, de falso o verdadero. Fernando Palomo estará relatando un partido de El Salvador en el Mundial de 2026. Es decir, va a estar El Salvador en el Mundial de 2026. ¿Falso o verdadero? Bolita de cristal. Verdadero. ¿Verdadero? Sí. ¿Por qué? Porque creería que el CONCACAF va a tener 6 espacios disponibles y esperaría que exista la suficiente inteligencia en la dirigencia del fútbol para entender que el proceso que se ha embarcado ahora con Hugo Pérez al volante es uno que puede llevar a El Salvador a tener suficientes argumentos futbolísticos como para creer que es una de las 3 mejores selecciones restantes. Perfecto. Que le puede ganar a Guatemala, que le puede ganar a Jamaica, a Trinidad, a Cuba, a Panamá, incluso a Honduras, Costa Rica, y pelear para poder estar ahí cuando CONCACAF defina que hay 3 boletos disponibles al margen de los 3 ya clasificados por ser sede.
Excelente. Fernando, la verdad es que podríamos pasar hablando muchísimo más. Tu Alianza ha ganado hoy sobre Jocoro, por cierto, ya está metidito ahí en los cuartos. Y el entretiempo iba 1-0, nada más eso, porque vaya, si era día hoy de ver muchas cosas. Mucho fútbol, sí. Super líder el Alianza y el gran candidato para desbancar al FAS del título. Y como te digo, pudiéramos seguir platicando de fútbol y de deporte. Esto no para, es lo que nos apasiona. Habrá que poner un momento en el estudio también, Carlos, si es Alianza, ¿en qué lugar colocas a este ciclo de Alianza en la historia del fútbol nacional? Porque no solamente ha terminado ahora el líder, lo ha sido en otros torneos cortos y tendríamos que darle suficiente relevancia al hecho de ser el equipo más regular en esta fase, que no entregan campeonatos, que no entregan títulos. A mí me encantaría que cambiáramos ya la idea de que la liguilla hace al mejor equipo, que esta fase, lo que sigue después, el post-campeonato, el playoff o la definición por el título, los enfrentamientos directos, como lo llamemos. A mí no me parece que es justo desde lo deportivo y que tampoco nos crea una mejor cultura del fútbol. ¿Te gustaría volver a partidos? ¿Te gustaría volver a las semifinales de 4, por ejemplo, o restablecer? Que se corona que se corone el equipo más regular en el momento en el que se llegue a coronar el equipo más regular y que se entregue otro premio, si se quiere, a lo que se juega después. Ya. Pero que después de las 17, ¿cuántas fechas? 22 fechas 22. Que se juegan, se entregue un trofeo al mejor. Y que este lleve un premio adelante, porque eso es fútbol. El fútbol, lo que antes te decía, es la regularidad. ¿No? Después los accidentes se convierten en protagonistas. Está abogando por un doble trofeo para Alianza en este caso. Para quien sea el mejor equipo, el equipo más regular, se lo podríamos dar al Firpo también, pero así como pensábamos que un 10 para un dirigente es algo impensable. Pero bueno, la vuelta queda el fútbol. Fernando, un placer de verdad poder conversar. Gracias por el tiempo desde Bristol para El Salvador Fan Club. Un abrazo grande.